Buenas noches, bienvenidos a otro programa más de 911 y bienvenidos de nuevo a la búsqueda de la verdad detrás de esa conspiración y de datos que, bueno, por supuesto en la actualidad empiezan a como a informar, a desinformar, hay un gran mareo general de todo esto y hoy el tema que le traemos es Jack el Destripador, Jack the Ripper, la leyenda de las leyendas. Si alguno quiere solucionar algún asesinato va a aparecer por acá. Ha estado en una gran cantidad de versiones de películas, cómics, historias, todas han pasado por este personaje que ya directamente es como una construcción que podría prestarse a una gran cantidad de imaginario, una gran cantidad de ideologías. Es tan atractivo que justamente la propia ciudad que digamos que le dio origen, si en este caso Whitechapel, no estamos East End en este caso, le ha realizado un propio tour. O sea, es realizar el tour de donde se han hecho los crímenes y analizar previamente con toda la historia de lo que ha ocurrido, esa cronología. Hay, ¿cómo es la traducción? Después yo encuentro riperólogos, sería la traducción. Riperólogos, personas oficializadas en el caso, dos uruguayos, que se ocupan justamente de analizar todo este caso. Y hoy lo que traemos es esta historia. Traemos numerología, rituales mágicos, otra vez Aleister Crowley involucrando a la mismísima Madame Blavatsky en este caso. Y los bueno, sí, después lo vamos a ver esto. Tenemos las cartas de Jack el Destripador. Estas están por supuesto publicadas, pero nosotros vamos a tratar de hilar a ver qué es lo que podemos deducir. Vamos a tener un perfil planteado, aunque teóricamente el caso ya está solucionado. Si ya se encontró a nivel ADN, se pudo solucionar. En la actualidad la revista Science Forensic ya solucionó el caso. A menos que tal vez sea parte de otra tapadera más. Porque el caso de Jack el Destripador coincidiría mucho en plena época victoriana de Reina Victoria, donde la gran mayoría de los herederos al trono justamente circulaban por estos lugares. Y había una gran posibilidad de, en esos jolgorios, en esas noches de diversión, bueno, lo más probable es que les aparezca algún hijo bastardo que pueda reclamar el trono. Esto se trata en la película Desde el Infierno, y curiosamente, como siempre decimos, Hollywood nunca te saca una película si no es para enmascarar, o a menos que te esté diciendo la verdad, o una interpretación más de las historias. Aquí lo que terminamos viendo es que tal vez la propia corona tenía un ejército aparte, un ejército selecto, un ejército discreto, un ejército oculto, una sociedad secreta que se ocupaba directamente de ir a matar a todas estas prostitutas posibles portadoras de algún hijo bastardo que podría prestar alguna complicación a la corona. Esta es una de las teorías que por supuesto vamos a avalar, además de ver la teoría y posibilidad de que el propio Jack el Destripador haya cruzado el Atlántico y haya venido a América, porque también hay incidentes de los mismos casos que coinciden con la época, pero en el cual tal vez estaban muy próximos a atraparlo. Sin embargo, no podemos dejar de lado el contexto de la época, donde estar enchapado, marcado o ungido en sangre era totalmente común. Entonces, ¿qué manera de disfrazarse? A la vista de todos, saturado y empapado de sangre. Esto continuó del otro lado de Estados Unidos y también se pudo ver. Y no podemos dejar afuera la variable imitador. ¿Qué mejor forma de justamente encubrir a alguien imitando el crimen de alguien que ya es oficialmente buscado? Porque ¿a quién culparían si no es más que aquel que sigue ese modus operandi? Sobre todo si tu búsqueda son de prostitutas o el asesinato es a una prostituta, que eran las víctimas predilectas de Jack el Destripador. Sin embargo, no queda por fuera la cuestión numerológica y la cuestión cabalística a nivel números. ¿Por qué? Y con esto ya cerramos para arrancar propiamente el programa. La última víctima muere el 9 de noviembre de 1888. Y si con eso no hablamos de numerología, entonces no han entendido por qué están escuchando el 911 desde el primer caso. Bienvenido Santiago, Maxi, gracias por acompañarme esta noche. Buenas noches a todos. Y bueno, sí, pasemos a los teléfonos, dale. Es el 4766-1120. 4766-1120 es el teléfono de línea de la radio. WhatsApp 11 32 73 35 73.
Sí. Es el lugar donde, bueno, van a poder enviar sus mensajes de texto y también audio, 11 32 73 35 73, y después tienen el canal Realidad Revelada a través del vía streaming, el chat activo. Ya hay 8 personas por lo menos ahí. Qué bueno eso, y que van a poder participar. Repito aquí. el teléfono de línea. Sí, por favor. Es Sí, el 4766-1120, 4766-1120. Muy bien. Entonces. Hoy nos va a estar acompañando, vamos a ver si tenemos comunicación con un criminalista también, aparte que va a estar sociólogo criminalista, que nos va a estar comentando un poquito cuál podría ser el perfil y el contexto en el cual se piensa de que por qué no se pudo deducir quién era o si se encubrió todo esto. Vamos a estar charlando un poquito con él, a ver, como siempre damos este enfoque más oficial y luego les dejamos a ustedes las conjeturas, porque sabemos que vamos un poquito más fuera de lo común, ¿no? Bueno, Maxi, ¿con qué empezamos? Entonces, ¿con qué te gustaría? Sí, también es ubicar un poco el periodo, como estábamos hablando, la zona, es como tratar de viajar en el tiempo y visualizar realmente cómo era el lugar, muy lúgubre, ese lugar húmedo. La neblina típica, ¿no? Londinense, aparte en esta época, porque estamos entrando también en las luces de gas. Las luces de gas, o sea, poca iluminación, es como que realmente todo es tétrico, realmente es la sensación. Carros, caballos. O sea, se quería sufrir de vista, da miedo ya de por sí está parado ahí. Ya te estás poniendo en clima directamente, decís, si querés un escenario espectacular para matar a alguien. No, es aparte, ese, ¿no? escenario donde había faena, o sea, mucha carnicería, mucho era podrido, mucho corte de Sí, lo que hablamos es como en mismo las zonas dicen que en verdad los baños, o sea, la parte higiénica es muy precaria, todo eso se tiraba a las calles, es realmente no había cloacas. Un asco. Vamos a ponerlo así, un desastre total para decir que no había las mejores condiciones de vida, principalmente para esta zona, que es el East End, ¿no? Entonces también una parte bastante marginada dentro de lo que va a ser la parte... Sí, un poquito más pudiente, que obviamente va a estar dentro de lo que es Londres, más pobladas, la City en ese caso. Pero bueno, como decimos, a este lugar he escuchado que les dicen también los less dead, ¿no? Como dejando los que se mueran. Los que puedan morir, total, no hay problema, porque en este caso también es algo que había que analizar. ¿Dónde ataca justamente? A las zonas donde que si pasaba algo quizás no sería nadie iba a buscar, sí. No habría tanto problema. Gente o sea, ataca pobres Pero por eso voy a veces a la parte de los rituales, cuando hablábamos de que atacá estos lugares, que total, si pasa algo no se despierta tanto. Que nadie los va a reclamar. Alguna vez hablábamos también del MK Ultra, que atacás o buscás personas, esclavos, que no tienen casa, que son huérfanos, que son prostitutas, que tienen problemas con alguna drogadicción, adicción. Entonces, da un perfil para decir que normalmente están estos sectores donde se pueden, digamos, usar para experimentar, para producir ciertas cuestiones que son más oscuras, por supuesto, ¿no? Porque estamos hablando de lugares más ritualísticos, de magia negra, de aperturas de portales, como hemos entendido, ¿no? Por supuesto, va a ser para el final. Eso más para el final, porque entremos a lo más... Como siempre decimos, vamos a analizar, digamos, le vamos a repartir las cartas como para que todo el mundo pueda participar y entendemos que, mira, fue coincidencia el lugar, realmente esto fue un experimento de esta élite que ya empieza por lo menos a moverse. Fíjense que la corona nunca queda fuera. La corona británica siempre está participando de todo esto. Y aquí es cuando vemos que tal vez esos rituales eran otra vez para esas antiguas deidades que siempre venimos hablando. Recordemos, estamos hablando, quieren hablar de esta zona, está saturadísima de túneles. Está lleno de túneles por todos lados. Es una Inglaterra llena de túneles que van hacia todos lados. Así que si querías escapar también tenías esta opción. Túneles pasadizos. No, de todo tenían. O sea, era el lugar perfecto para cometer crímenes. Y hablando... Sí, acá porque nos habla Camila, vamos a aprovechar ya que tenemos comentarios. Dice, aparte la mayoría de las personas que mataban eran mujeres y las degollaban. Atacaban en los callejones oscuros. ¿Sí? Como digo, son lugares muy puntuales. Pero la cuestión ahí es donde aclaramos, es ¿qué hacía una mujer en un callejón oscuro? La respuesta es que como eran clase baja, muy pobre, la única forma de obtener recursos o ingresos era a través de la prostitución. Pero decían que realmente buscaban por monedas, pero por cualquier cosa. A un pan rancio, decían que hasta por ello directamente se entregaban. O peniques como para ir a dormir sí. o pagar una cama. Eso es lo que decían, la situación realmente hay que ponerse en el lugar donde cómo actuaban estas personas en verdad a nivel de necesidades y bueno, por cualquier cosa hacían lo que tenían que hacer en todo caso. De hecho, la última víctima salió, dicen que salió a
a prostituirse por unos peniques para poder dormir esa noche. Y bueno, después apareció como apareció. Como apareció, exactamente. Bien, lo que tenemos es un contexto. East End, en Whitechapel en este caso, una zona portuaria, así que tenemos una gran cantidad de personas que van a entrar y salir, que conocen el área, pero que siempre van a tener una particularidad, van a estar ensangrentados porque los movimientos, justamente era esta suciedad, estos mamelucos, estos mandiles de cuero justamente que se utilizaban, permitían un contexto para disfrazar cualquier situación, digamos, que uno puede decir, che, este mató a alguien, está ensangrentado. No te preocupes, que es bastante normal, porque aquí se da esta circulación de esto. Matadero, el faenado de animales, era parte del ambiente, ¿no? Claro. Como digo, entonces era una cuestión muy típica encontrarse con esos escenarios en sí, que no llamarían la atención y que te podrías escabullir directamente si hiciste algo, porque si tendría sangre no se podría comprobar si es sangre humana o sangre de un animal. Así que en ese entonces, ¿no? Por eso mismo son los primeros algunos sospechosos que se van marcando a lo largo de esta búsqueda de investigaciones, que dicen que la policía también estaba altamente perdida, que la tecnología, por supuesto, de identidad en esa época es muy difícil, el código de ADN, buscar todos los procedimientos que hoy en la actualidad son mucho más sencillos, que muchos canales, o sea, van a encontrar cientos y cientos de videos, de documentales que hacen con la tecnología, siempre te lo presentan así, ¿no? Con la tecnología moderna descubriremos cuáles son. Todas esas cuestiones están marcadas porque en esa época había demasiado bagaje en las cuestiones de encontrar pistas puntuales que se puedan reutilizar en el momento de descifrar quién era el asesino realmente. Bueno, realmente se escabulló muy bien porque hasta ahora es un misterio, ¿no? Pasaron desde un carnicero hasta un dentista, o sea, pasaron por un montón de... Totalmente. Les digo, más o menos el cuadro tenemos marineros, lo cual era bastante lógico pensar. Imagínense que los periodos de matanza no coincidían y tal vez en ese tiempo, ¿dónde estaba Jack el Destripador? Y estaba en un barco, estaba del otro lado de América y cuando venía mataba de nuevo y listo, regresaba. Por eso nunca lo encontrabas. Luego pudiste haber pensado en que sea un carnicero. Qué mejor oportunidad que estar disfrazado a plena vista. Podría haber sido un médico, pudo haber sido un pintor. Sin embargo, algo que coincide en la gran mayoría de los casos es que cuando se piensa en el perfil de matar prostitutas, también se suele pensar en los cortes profesionales que tenían. Este asesino tenía conocimientos plenos de dónde estaban los órganos y cómo extraerlos. Entonces era un médico, no puede ser un marinero porque sería un bruto. Bueno, pero el carnicero sabe ubicar también ciertas zonas tomando en cuenta un animal o ciertas zonas, anatomía más o menos, encontraba las partes que necesitaba y las podía trozar, los podía, descuartizar. Claro, cuando se piensa con el arma, sabemos que es un objeto cortante altamente filoso. Uno pensaría en un bisturí, un escarpelo. Pero un cuchillo de carnicero sería muy difícil de ocultar. Entonces, ¿qué fue? Pero aunque los atacaba justamente en las sombras. Yo escuchaba que algunos hicieron el análisis de los diferentes navajas. No navajas, de los armas que había, de por lo menos armas blancas, que algunas no podrían ser una navaja porque es muy difícil de sostenerla y el corte requiere mucha fuerza de palanca, que automáticamente se quebraría. Entonces, algunos definieron como una daga, como que se podía sostener porque entre la sangre se resbalaría, pero podría sostenerse bien y podría ser justamente filosa. Daban ciertos estamentos del por qué no podrían ser esas armas, algunas, primeramente, para degollar algo tenés que, sostener, aparte el degolle era casi hasta arrancarle, o sea, llegaba hasta atrás, lo sostenían leves hilos, pero era como que al grado de degollarlo, pero decapitarlo, o sea, estamos hablando de un... Y en un solo corte. Sí. Entonces, no podría ser algo muy liviano y fácil. El último caso tiene un corte estilo canal, así que literalmente está en un solo corte, atraviesa el cuerpo, del estómago hasta el cuello, llega sin problema, en un solo corte. Piensen el filo de ese cuchillo. Bien, ahí tenemos entonces algo más para analizar. ¿Tenemos algún comentario que te diga? Sí, estoy renovando un poco la página porque se había cortado. Camila, era un misterio ya que todos tenían el cuello cortado y nadie sabía quién era. Ezequiel dice, tal vez eran asesinatos como para rituales. Muy bien, esto es uno de los planteos. Maxi coincide con esa, Maxi le gusta esa versión. 1888, Neri dice, buenas vibras, panel. Ahí está, gracias Neri, muchas gracias por estar con nosotros. Al pie del cañón con nosotros. Con el pie en el cañón. Bien, tenemos que pensar también otros elementos más, esto por ahí lo va a definir próximamente nuestro invitado. Hablamos de época del positivismo, o sea, la lógica era que el resultado que te dé para esa época tenía que coincidir con la ciencia.
tenía que haber un resultado en el cual lo que te vaya a plantear coincida con ese planteo. Y para ese momento, la ciencia de moda dentro de la criminología era la fenología. Es decir, por el tamaño de tu cabeza, por el tamaño de tus dedos, yo te iba a decir la personalidad que tenías y el peligro potencial para la sociedad. ¿Qué es lo que pasa? Si vos me das ese planteo, las características que tendría que tener una persona que tenga ese odio de Jack el Destripador o ese estilo de Jack el Destripador debería ser una persona totalmente desfigurada, deformada, pero eso hubiese sido muy visible. Todo el mundo conocería a esa persona y ni siquiera permitiría una posibilidad de que se te aparezca. No nos olvidemos que dentro de los 5 casos, en 3 casos lo vieron. O sea, Claro. vieron que estaban las mujeres estaban acompañadas de una persona alta, esbelta y bien vestido. Bien vestido. O sea, hablamos de alguien o se camuflaba muy bien o tenía recursos como para diferenciarse, distraerse. Tal vez ese era su traje, digamos, ¿no? Qué sustito ahí ya. Jack atrás. Jack atrás de nosotros en la primera ventana, Jack sos vos. Muy bien. Sí, en ese caso también es otro muy interesante, como estaba en la época victoriana y el mismo había un progreso dentro de Inglaterra como una de las Potencias a nivel potencias y que estaban todo el mundo mirando a eso. Se decía que un inglés no podía ser. O sea, no hay ingleses posible que puedan llevar esto porque no son capaces, porque son todos muy educados, todos tienen un muy proceso cultos, muy culto. Bueno, pero y entonces siempre se tildaba a la resaca que venían los inmigrantes de afuera. Entonces estaban siempre juzgados, en este caso rápidamente, los que venían, principalmente irlandeses, eran judíos, polacos, rusos, y esos eran los principales. O sea, si que eras iban a caer en la extranjero, vuelta. aprovechaban justamente para echar la culpa y buscar Jack destripadores Claro, por todos lados pero para nunca un inglés. O sea, si tenías en tu documento inglés, ya no figurabas, o sea, dentro del Reino Unido, supongo que será, o algún conflicto dentro, como irlandés, por ahí tenía más conflictos puntuales, pero en esas cuestiones necesarias era señalar primero a las personas que venían de afuera y que ya tenían los rasgos de inmigrantes en este caso, pero jamás podría ser un inglés porque, bueno, esta es la época que se estaba planteando, ¿no? Bueno, en pleno, justamente, hablando de esos inmigrantes, Aaron Kosminski es de 23 años, es el principal sospechoso que teóricamente se resolvió, es él. Acá no podemos decir eso porque pensemos 23 años, no sé, 23 años para los crímenes que se cometieron son como demasiado profesionales. Significa que los crímenes que se han cometido fueron más o menos en un periodo de 5 años en total, ¿no? Más o menos, es lo que diríamos. ¿Cuánto fue los crímenes en total? Sería más o menos por ahí, ¿no? Ahora vamos a buscar. Perdón. No, porque estaba leyendo justo un- estaba leyendo yo también. ¿Qué es lo que decían? Ahora, Neri. ¿qué decía Neri? Léelo vos, No, que por yo favor. estoy buscando el otro. ¿Qué tal la lateralidad? ¿Qué la- tal la lateralidad biológica? Tiene que ver mucho con lo maníaco y lo depresivo en la persona, ¿sí? Bueno, la psicología todavía estaba en auge, quizás no estaba digamos, en inicio. Era un prototipo. Sí, ya viene después en el siglo XX, ¿no? Pero la parte del análisis psicológico de una persona que actúa de esa manera seguramente podría tener que ver, ¿no? Lateralidad biológica, que esto va a tener también una incidencia con la enfermedad que en esa época estaba pasando, es la sífilis. Que tendría ciertos estadios a niveles evolucionados que ya igual no tenía cura, pero las personas que ya sufrían esta enfermedad tenían grados de violencia, locura y delirios. Y ese delirio también hacía actuar de una forma. Entonces se planteaba que podría llegar a haber personas que actuaban en base a esto. Curiosamente, la cura para eso era una lobotomía, o sea que es directamente un corte, digamos, con un lobo. Sí, directamente con un cincel y un martillo, curiosidades, sobre, obviamente, el lóbulo. ¿Y qué es lo que pasaba? Claro, eso te anulaba y te dejaba tipo zombie, te anulaba la capacidad, digamos, de ser violento. Y con eso también silenciaron a varios que también podían conocer este secreto de esos hijos bastardos hacia la corona. Vamos a dejarlo hasta acá nomás. Vamos a ir un poquito de música. Y dentro de un ratito, ¿sí? Continuamos con un poquito. Manda música, Martín.
De regreso a 911, vamos a pasar los teléfonos y comunicamos, vemos que el chat está moviendo, tenemos un par de cosas ahí, así que pasemos teléfonos, por favor. 4766-1120, 4766-1120 es el teléfono de línea de la radio. 11 32 73 35 73 es el WhatsApp donde pueden enviar mensajes, ya sea de texto o de voz, y después tienen el canal Realidad Revelada a través del vía streaming, el chat activo ahí que bueno, están obviamente debatiendo un par de teorías, como digo, hay veces que la parte de los estudios de psicología van dando ciertos en ese momento, digamos, no se pensaba en la psicología plenamente por ahí mental, sino como más tus características físicas. O sea, todo lo observable era lo que se podía medir. Por ende, tus características decían cómo eras. Entonces, en la propia fenomenología, propio estudio que entendía esto, decía, bueno, mira, si tenés esas características, sos malo. ¿Qué pasa si eras zurdo? Sí, justo debatíamos acá, porque acá basado en la lateralidad biológica que hablábamos, que por un hemisferio derecho o el izquierdo tendés a ser de una forma, ¿no? Entonces acá Neri nos habla de que las personas que son derechas tienden a ser más maníacas y las zurdas tienden a ser depresivas. Entonces, bueno, se armó un debate acá. Pero sí, la palabra derecha se le tomaba como diestra y después... Diestro, lo que está bien, digamos. Diestro. Y después al zurdo se le llamaba siniestra, ¿no? Siniestro en este caso, que ya la palabra indica como que hay algo negativo detrás de eso. Vos no podías ser zurdo, que... No, estaba totalmente, era peligroso. Era peligroso, que es verdad, todas las personas que escribían con la mano izquierda también estaban marcadas y se les educaba rápidamente a escribir con la derecha. Hoy en día ya se liberó todo eso, así que en esa cuestión es que era muy, muy interesante notar que las personas que podrían estar empezando a trabajar con ciertos, digamos, niveles de la parte del hemisferio, en este caso derecho, para trabajar con el izquierdo, estaban rápidamente buscadas para evitar ese trabajo, ¿no? Pero bueno, son los debates que se van dando en estas cuestiones. Pero como os digo, son estas ciencias que todavía no son muy exactas, en este caso, que determinan basado en ciertas cuestiones más de... fisiológicas. Sí, pero también es la forma de uno de ver a la otra persona, porque si sos feo... ya no, bueno, pero problema, se pensaba justamente, tu es así, tenía que coincidir como una proporción áurea. Si claro, tu nariz era más grande que tus orejas y todo eso, no, este tipo es un asesino. Un hombre de Vitruvio que buscaba la simetría. Claro, por supuesto, se buscaba ese modelo simétrico como para corresponderse con la armonía. Si eres un tipo armónico no podía ser malo. Sí. Contexto de la época victoriana. Bueno, vamos a hablar un poquito de lo predilecto de Jack el Destripador. Jack el Destripador, o por lo menos no sabemos si era uno, eran varios, porque también hay una realidad acá. Pensar ¿qué pasaría si entonces tenés un ejército de este tipo de Jack Destripadores? Entonces sería mucho más difícil de encontrar. Nos queda claro, por lo menos las víctimas eran todas prostitutas. Ahí entendemos un perfil. Alguno pensará, debe tener algún problema, tuvo un problema con la madre, dirá, o alguna prostituta lo enfermó, o alguien le rompió el corazón. Claro, entonces todo este tipo de cuestiones tiene algo que ver con odio a las mujeres. Y la otra entonces que nos queda es que tal vez sea una propia mujer. Algunos decían que era una mujer, ya que el Destripador. Pero vamos a hablar de las víctimas antes de meternos a eso. Dale. Muy bien. Bueno, la primera víctima fue Marian Nichols, que era, prostituta, y fue encontrada muerta en la madrugada por un cochero. Recordemos que en aquel entonces autos no había. Así que era que te transportaba. Carruajes, exactamente. Bien. Entre varias mutilaciones apareció con la garganta cortada, 2 veces de izquierda a derecha, por lo que ahí ya empieza, digamos, a ver bueno, en realidad todavía no empieza a ver la similitud, sino con la segunda víctima, que también fue encontrada con el mismo corte. Entonces ahí ya tenés un patrón. Un patrón, sí, va a seguir. ¿Algo para no, sobre siempre digamos, de lo que se van dando, para que se vayan dando una idea, comienza de una forma sutil y termina siendo cada vez mucho más sangrientas las muertes. Eso también es otro patrón que se va. Pero eso lo va haciendo a propósito. Sí, a propósito, creo yo. Bueno, pero tiene que ver con el tema de la enfermedad de la sífilis. Claro. Al avanzar el estado emocional, también actúa de una manera mucho más violenta y más impulsiva, porque el estado de demencia que podía llegar a tener se remarcaba a través de eso. Sin embargo, después vamos a hablar del Duque entonces. Por eso, ¿no? El Duque de Clarence va a ser esencial porque tenemos, curiosamente todos los sospechosos mueren de sífilis. Sí. Entonces ahí que tenés, eso es... Bueno, igual era una enfermedad en ese momento muy común por una cuestión de que sí, eran muchas las prostitutas que crecieron junto con el pueblo en ese momento, con la inmigración.
Claro, ¿sí? claro. Sí, y como digamos, se contagiaba a través de sexo. relaciones del sexo, digamos, en ese caso era muy normal, ya que no existían estos anticonceptivos o formas de protección, ¿no? Claro. Como lo que podría llegar a ver hoy. Bueno, durante la investigación del primer cuerpo apareció el segundo, el cuerpo de Annie Chapman, ¿sí? Que también era prostituta y fue encontrada muerta a las 6 de la mañana y tenía la garganta cortada de izquierda a derecha. Esto es lo que hablaba de la similitud, ¿correcto? En este caso es un 8 de septiembre, vamos a ver. 8 de septiembre. Exactamente. Además de estar destripada, ¿no? Porque está la destripada. Esto es lo que quería decir, me hiciste recordar esto. Yo había dicho que eran en cantidad de tiempos como para pensar por qué no lo encontraban. Y claro, fueron 3 meses, ¿no? Todo el periodo de asesinatos dura 3 meses. Pero después le encuentran una gran cantidad de víctimas más. O sea, 5 son como oficiales, Encuentran ¿no? varias víctimas, o sea, 6 víctimas después de esta, entre 1887 y 1841. Perdón, Sí, no, después lo buscamos. Después lo, no, sí. no, Pero, 91. 91, 91, sí, 18, 88, 91. 1891. Encuentran 6 con más o menos las mismas características. Las mismas características. Bueno, continuamos con las víctimas. Bueno, un testigo, casualmente después aparece un testigo después de este segundo crimen. Que bueno, apareció un hombre hablando que unas horas después que encontró el cuerpo, dice que vio a una persona alta, muy bien vestido, ¿no? En ese momento todo el mundo usaba galera también, ¿no? Es muy común. Sí, los hombres. Sí, en verdad el bigote, todas esas cuestiones que eran más de la moda de la época, ¿no? Moda de la época, ese tipo de vestimenta y que también marcaban cierto estandarte. Recordemos que esa vestimenta, si bien era común, también no era de carnicero, no era evidentemente. Pero ojo, porque acá lo que el dato que tira el testigo es que ve a una persona de 40 años que llevaba puesto un sombrero, un abrigo negro y tenía rasgos de extranjero. Ahí ya tenemos dos cosas, digamos, dice que, pero la edad que dice no coincidiría con el último dato que se da sobre el caso de Aaron Kominsky. Que dice, no, mira, era un tipo de 23 años el que mató esto. Digo, no, pará. Pues según los testigos, era más grande. Que es un poquito lo que vamos nosotros a decir, mira, alguien que mata así me parece que va con una edad más avanzada o es más profesional. Porque los crímenes estos estaban pensados, había un raciocinio de planificación. Y alguien que tiene tiempo de planificar significa que no debe estar trabajando por la mañana. Pensamos un poquito al estilo de esto, para pensar, ¿qué necesitas para planificar? Tiempo. Y el tiempo en ese momento no se compraba. Por eso pensamos que esa alguien debería trabajar en un estudio o estaba flotando. O ya tenía plata. O estaba flotando demasiado tiempo en el mar. Por eso. O era un médico que también me puede atender en algún lugar. Sí, una cosa que pasaba con respecto a la primera víctima, que me acuerdo, que estaba cerca, se dice que estaba cerca de un hospital, o sea, a 3 cuadras de un hospital, que también era muy redundante para decir que ese hospital podría tener principalmente un médico o los mismos enfermos que al tener la sífilis que se trataban en ese lugar, de alguna manera podrían llegar a estar en esa zona, por lo menos en lo que puede decir las periferias de que estaban cerca. Entonces el hospital ese también estaba muy marcado. Claro, considerando esto, ¿no? O sea, los crímenes, es como muy obvio pensar, tampoco era muy grande East End, digamos, no era tampoco muy demasiado grande, pero claro, curiosamente una de las víctimas está cerca de un hospital. Y después pensamos que, dado digamos, al lado de un puerto, la gran mayoría eran faenas, había carnicerías. Digamos, tenés un contexto como para analizar, pero que esté muy cerca del hospital coincidiría plenamente con esta idea de un médico que tiene tiempo de hacer esto. Sí. Para la segunda víctima, el trabajo ya es mucho más puntual. Se tomó su tiempo. Se toma su tiempo y principalmente destacan vemos lo que se lleva, ¿no? Porque acá le estirpa principalmente el útero. Entonces ahí empieza a haber una relación con lo que es un médico o alguien que sabe de anatomía, porque va a atacar justamente a un lugar puntual en este caso, principalmente también al símbolo femenino. Entonces también dicen que es el odio y el resentimiento a las mujeres. El primer corte, digamos, es hacia el útero. Entonces uno pensará, ¿por qué matas por qué el útero? Ya está muerta, ya está, ¿qué es lo que quería? Ahí hay un simbolismo por detrás, un entendimiento, si lo pensamos de forma psicológica, ¿qué es lo que dijo? Bueno, ahí la simbología es contra la feminidad, entonces, ya es una protesta contra eso. Sí. Bueno, Scotland Yard capturó varios sospechosos que coincidían con la descripción, pero todos tenían coartadas en ese momento. El último de ellos fue un peluquero alemán llamado Charles Ludwig, pero fue puesto en libertad 2 semanas después, ya que durante la detención fueron encontradas dos víctimas más. Entonces, si él estaba en la cárcel, ¿quién fue? Sí, que va a venir, en este caso, va a plantearse, ya empiece después de la segunda víctima y que ya entre en medio, empieza la paranoia. Exacto. De la gente, ¿no? Mismo estamos hablando de que ¿Por qué? Porque la policía empieza a publicar
Los las ataques, cartas, de los las ataques, que tengan cuidado, bueno, es que el boca empieza en boca. a circular un poco Claro, esta información, exacto. pero también empieza eso. Pero también los medios de comunicación empiezan a hacer su amarillismo. En esta Exacto. época, hasta en esta época estaba eso, aprovecharse de la tendencia. Entonces también empiezan a redactar un par de cuestiones, como digo, de historias, empiezan a ensalzar un poco también esto, a generar un caldo de cultivo. Sí, se empieza a crear, que no ayuda, ¿no? Se empieza a crear el concepto, digamos, ya de mito, de leyenda, y que está ahí, en cualquier momento te puede tocar a vos. Lo curioso es que con tanta leyenda y con tanto miedo, porque ahí sí no había más o menos, ¿por qué siguió matando? ¿Por qué logró matar en ese contexto? Significa que las víctimas lo aceptaban, lo conocían, eso es lo primero que tenemos que pensar, porque si no, no permitiría o no le temían, o sea, o le inspiraban una especie de confianza. ¿Y en quién confiarías? En evidentemente alguien que parezca educado, que nunca te presentaría nada de eso. Bueno, yo había notado así que estaban hablando de educación, que sea sociable en esas cosas, de buenos modales y que esté bien vestido. Todas esas cuestiones que son agradables a la vista, tiende a uno a relajarse de la parte psicológica, que uno dice, no, esta persona no la veo como una persona que me pueda llegar a hacer daño, pero obviamente el estado psicológico por detrás después muestra la faceta donde va a asesinarlas, pero todas terminan accediendo, que eso es una de los datos muy puntuales que se marca, que en ningún momento nadie intentó correr. Nadie intentó correr, nadie quiso gritarse, todos fueron sorprendidos en un callejón teóricamente, pero el primer instinto, si a vos te agarran, aunque sea en un callejón, es gritar. Nadie escuchó nada, pero también a la vez entonces pensamos, tal vez no hubo que gritar porque le llamó la atención. No, es un tipo que se lo ve educado, no creo que haga daño. Bueno, también tenemos la posibilidad de que digan, bueno, es un futuro cliente, lo veo bien vestido, carnicero no es porque está bien vestido. Viene, es educado, bueno, es un cliente. Evidentemente. Sí, está muy bien pensado, digamos, en el propio perfil que le estamos construyendo, por eso nadie dudó en aceptarlo. Que yo decía el tema de los medios de comunicación, para continuar un poco con este trama, de dónde viene el nombre Jack the Ripper, ¿no? Porque también empieza a crearse también una especie de modelo, porque primero decían el mandil de cuero, porque se empezaban a encontrar en el escenario, que no sé si fue para la segunda, la tercera, cuarta víctima, que va a ser el caso doble en este caso, pero se va a encontrar eso y ya le ponían el apodo, ¿no? El mandil de cuero, en este caso. Pero el nombre Jack the Ripper viene por una carta, ¿sí? Porque empiezan a llegar cartas al departamento de policía y donde ya empiezan a los mismos, creo que, medios de comunicación empezaban a escribir cartas falsas para generar como diciendo, tenemos la carta de Jack el Destripador, bueno, de alguien, ¿no? De que la anunciaban. Entonces hay uno que firma Jack the Ripper. Y ahí viene las cuestiones, porque las cartas van a ser también un modelo, un patrón a seguir, porque ahí tienen la grafología para ver cómo escribía esta persona. Están las cartas en internet, si las pueden buscar. Vamos a leer un par igual ahora. Sí, vamos a ver las dos más importantes. Hay una que se destaca como diciendo que esta es la fehaciente, que realmente quien la escribió fue el autor, porque no firma Jack the Ripper. No firma Jack the Ripper y tiene detalles que la policía solamente sabía, que esa va a ser lo que va a marcar la diferencia, porque lo que está diciendo solamente lo sabría alguien que estuvo en el lugar, porque hay datos que no se dieron y que justamente los nombra. La policía no los da, no salen en ningún lado, solamente alguien que haya estado ahí adentro. Y no firma Jack the Ripper. Entonces, bueno, ahí es cuando decimos que algo más se sabe. ¿Hay comentarios ahí? ¿Comentarios? Veo que no bueno, ¿no? La película From the Hell, digamos, creo que dice depictó. ¿Depictó? ¿Se puede una palabra? No. Describió, ¿no? La película From the Hell describió muy bien este caso, que es la que hablabas, que va a ser una de las cartas, que se llama así, que está titulada From the Hell, que está dirigida al jefe de departamento de policía. Es la segunda carta. Que le dice, le va con un pedazo de algo. Nunca me vas a atrapar. Dice, es que firma así, atrápame si puedes, así cierra la carta, en verdad. No hay nombre, porque justamente si yo sé quién soy, no tengo que ponerme soy él, Jack, ¿no? Claro, soy Jack. Mi nombre es Jack. Vamos a buscar a todos los Jack del curso. Sí, debe ser él. No, en serio. No habría forma. Por eso mismo las primeras cartas, en este caso le queda el apodo o le queda el nombre físico real, es Jack the Ripper. De una carta que no es una carta que alguien escribió. En este caso se dice mucho que tiene que ver mucho la parte de los medios de comunicación de la época, que sacaban el sensacionalismo del momento, ganar plata para vender la primero que salía, ¿no? De todas maneras, la grafología se dice. Grafología. La grafología entre la primera carta y esta carta que vos decís coinciden, son iguales, en la que firma Jack the Ripper. Eso es lo raro, digamos. Eso es lo raro.
Bueno, vamos a dejar hasta acá, vamos a ir un poquito de música. Cuando quieras, Martín, Hoy estamos con todos temas temáticos acerca... No hay uno que no, pero yo lo pedí. Yo quería Killer Queen, Yo quería de Queen. Bueno,
aquí en 911 hablando de Jack el Destripador. Pasamos los teléfonos, vemos los comentarios un poco y vamos a continuar con las dos víctimas que nos faltan, o por lo menos que no hemos nombrado características, y las cartas de Jack el Destripador. Vamos. 4766-1120. 4766-1120 es el teléfono de línea de la radio. En el WhatsApp 11 32 73 35 73. 11 32 73 35 73. Ahí pueden enviar mensajes de texto o de audio, y también pueden a través del chat en el streaming a través del canal Realidad Revelada, que ahí lo pueden encontrar, ¿sí? No había muchos más datos de lo que habíamos por lo menos descrito, ya habíamos dicho, ¿no? Hasta acá lo que tenemos para los que nos están enganchando ahora con el programa, les comentamos, estamos hablando de Jack el Destripador y el marco, el perfil que tendríamos con las víctimas, por lo menos. Es un encuadre, son todas prostitutas. Pensando en la época, hablamos de una época extremadamente pobre, donde la prostitución era algo totalmente común y era la única salida, hasta panes rancios, intercambiar el cuerpo por esto. Porque no había nada, estamos hablando de East End, Whitechapel, donde esta conexión con puertos, faenas, carnicería, permitía un encubrimiento ideal si eras Jack el Destripador, porque siempre ibas a estar ensangrentado de sangre. Sin embargo, los crímenes en su gran mayoría ocurrían durante el amparo de la noche, y el criminal utilizaba una vestimenta que, bueno, evidentemente no era... Según los relatos de los testigos, oscuro, en este caso de los que podían observar, se marcaba que tenía cierta altura, cierto porte, digamos. Sí, que estaba principalmente y lo marcaban como hombre. Hombre bien vestido, sí, digamos, sí, ¿no? Por siempre con una galera de noche y en lugares oscuros donde claramente si alguien lo veía no le podía divisar la cara. Exactamente. Bueno, ahí tenemos un poquito estos elementos que hacen a pensar las características, por ahí si vemos el perfil de víctima que buscaba. Un odio hacia las mujeres se podría pensar desde el lado psicológico. Habíamos pensado, dice, escuchá, pero los cortes eran muy profesionales, este tipo no era un improvisado, tenía que tener tiempo para pensar. Así que las dudas nos llevan a alguien que, bueno, tenía una cabeza bastante importante, cierto conocimiento de anatomía, cierta frialdad también para cometer esto. Pensamos en alguien que tiene un IQ bastante elevado y que se convierte en un sociópata. Ya lo vamos a estar pensando todo esto. Estamos en un contexto de sífilis. Todos los que fueron sospechosos de ser Jack el Destripador mueren de sífilis, curiosamente. Así que también, qué curiosidad que la propia corona de la época nos lleve a un duque de Clarence. Nos lleve a pensar que esa reina Victoria no quería que algún heredero bastardo aparezca siendo hijo de prostituta a reclamar el trono. ¡Qué ofensa! Entonces tal vez los crímenes de Jack el Destripador encubrieron la gran cantidad masiva de asesinatos de prostitutas, porque bueno, vamos a encontrar que estas 5 víctimas no son nada más, estas son las confirmadas, pero después se encuentran más. 6 más. 6 más, queda 11 curiosamente, ya lo tienen para pensar, sobre que le podrían pertenecer o podrían adjudicarse a Jack el Destripador. Bueno, vamos a ver un poquito las otras 2 víctimas. Bueno, estamos diciendo que durante, digamos, la aprehensión de estos sospechosos. Fueron encontraron 2 víctimas nuevas, ¿no? Estas 2 víctimas fueron encontradas la misma noche en 2 lugares próximos. Se tomó un laburo ahí ya se dedicó a trabajar esta noche, digamos. Sí, ahí, bueno, si analizamos el caso, aparentemente se dice que la primera, digamos, fue un daño colateral, ¿no? Sí, sí, porque la primera lo agarraron con las manos en la masa y tuvo que salir. Y enojado encontró a otra y directamente se enojó, digamos, se enojó. Por eso, digamos, las características de los cortes que tiene son como, acá se ensañó, acá hubo algo diferente. Esto es alguien que vio algo, me arruinaste todo el laburo. Ahí es donde viene la carta. De ahí es donde viene la carta, justamente. Claro, bueno, las víctimas fueron encontradas la misma noche en 2 lugares próximos de Whitechapel. La primera era Elizabeth Stride. Apareció en un callejón tirada en un charco con su propia sangre, provocado por un corte en la garganta, como los anteriores, ¿no? De izquierda a derecha, como habías dicho. Al no tener más daño que esos investigadores creen que el asesino fue interrumpido, ¿no? Es lo que decíamos ahora. Sí. Claro, y tuvo que abandonar a la víctima y escapar insatisfecho de su obra, ¿no? Pero 45 minutos después encuentran la segunda víctima, Catherine Eddowes. Gracias ahí está, gracias. Bueno, Catherine fue asesinada de la misma manera de las anteriores, con ese corte en la garganta, de izquierda a derecha. Pero en este caso, Jack mutiló su rostro y su abdomen. Ahí ya vemos por eso. Acá poniendo sus intestinos, voy a ser un poco gráfico, ¿sí? Poniendo sobre sus hombros, o sea, sobre los hombros. ¿Sí? Sí, lo hizo esto para demostrar. Mira, ahí sí que es. Ahí se enojó.
Es destripar. Ahí sí. Bueno, Este en el caso de Annie también había hecho lo mismo, ¿no? En la primera creo que es Annie, fue la primera. Mary Ann fue la primera, la segunda entonces fue Annie. En Annie Chapman también puso los intestinos en... Sí, como llevándolos al hombro, ¿no? Exactamente. Exactamente. Ahí podemos ver algo más. Esto es... Acá sí, digamos, mira, venías acostumbrado a hacer cortecitos y llevarte una parte del cuerpo, no, acá fue letal. Ahí fue donde los investigadores apuntan a un tipo que tiene un conocimiento anatómico bueno. Muy ¿no? bueno, sí, porque, digamos, la obra que te deja, entre comillas, es... Conocía la ubicación concreta de los órganos. De los órganos. Bueno, ahí tenemos entonces el recorrido de las víctimas. Sí, nos falta la última. Sí, que es Mary Jane en este caso. Pero bueno, espera, antes, porque ese es el más, digamos, atroz de todos y va por eso. Creo que hay una pregunta, o en verdad hay una opinión también de un Ezequiel, ¿no? En este caso, y dice, ¿qué tal la manuscritura en las cartas? Para saber que el que escribía esas cartas es una persona educada. Que es verdad que esto va a pasar, que como digo, si yo tengo que tomar en cuenta si va a ser un duque o alguien de la realeza o si va a ser alguien educado que va a tener cierto grado de cultura, las cartas tenían algunas faltas de ortografías principalmente y la forma de expresarse no estaba bien escrita, o sea, cómo se dirigía. Hay una que comienza, que es la que digamos que la que no correspondería, que firma como Jack the Ripper, comienza con Dear Chief, o sea, querido jefe. Querido jefe. Y que dicen que era una forma... Muy formal. Muy formal, pero norteamericana. Sí, muy norteamericana. Sí, no totalmente. Era de la parte de Inglaterra. O sea, comenzar con Dear era directamente norteamericano. Por si comenzaba así, ya estaba definiéndote que tenías una tradición más norteamericana. Lo cual nos lleva a pensar dos cosas, ¿no? Esta idea de que si era un marinero que iba y volvía, no nos extrañaba que escuchando un poquito ese vocabulario norteamericano y traerlo acá cuando aparecía. También, ¿no? sí. Hay un dato curioso que a 500 metros del cuerpo de esta cuarta víctima de Catherine se encontró un trozo de ropa ensangrentado junto a una puerta que tenía una inscripción hecha en tiza que decía: los judíos son los hombres que no serán culpados de nada. Wow. Sí, bueno, marcado ahí que la palabra judío estaba mal escrita. Mal escrita. ¿no? Decía ahí, bueno, pero... Como lo decía, digamos acá, Hey Jude, digamos, en este caso, así que también hay una connotación de a ver, ¿a quién le está apuntando? ¿Acá disfrazó el crimen o fue otro Jack el Destripador justamente que aprovechó a poner otro mensaje? Esas son las dudas, digamos, que aparecen. Bueno, el jefe de la policía manda a borrar ese mensaje porque considera que no, en verdad va a generar una discordia antisemita. Sí, porque vamos a buscar. Es un caldo de cultivo que estaba ahí, que si marcaba que está un judío hablando de esto, directamente ataquemos a los judíos. Entonces quiso borrar eso y no lo tomó en cuenta como una pista para continuar. Pero sí tomó en cuenta, digamos que supuestamente se lavó las manos en ese pedazo de tela, donde estarían marcadas también la sangre de él o todo lo que podía llegar, algún que otro dato de él. Entonces, caso que empieza a tomarse en cuenta por ese lado, pero bueno. Como digo, las pistas que hay son muy muy leves y en sí toda la parte de la policía siempre estuvo muy digamos, desorientada en esto, que la misma reina empieza a mandar también nuevas oficiales que empiezan a trabajar un poco más en el caso, porque también estaban viendo en otras partes de Europa que destacaba de inútiles a la parte de la policía. Así que era muy difícil, entonces él decía que Inglaterra no podía quedar mal vista, entonces tenía que rápidamente interactuar con las cuestiones acá podrían ser que, claro, Inglaterra no lo podía atrapar, se estaba formando una leyenda. Tenés eventos acá de que, dice, para que, en serio, que todo un departamento de policía no puede saber quién es el que está detrás de las víctimas. Hay diarios publicando ya las noticias y con todos estos avisos aún así se seguían cometiendo los crímenes. Bueno, ¿cómo es esto? ¿Cómo es posible que toda la gente no esté más alerta sabiendo que hay un asesino suelto? Un asesino que ya es serial, que es una novedad y bueno, ahí es donde analizamos. Vamos a leer un poquito las cartas para chequear. Nos queda la última. Sí. Tocamos la última en todo caso, que es la Mary Jane Kelly. Que en sí, bueno, es la única que estuvo en su casa. Directamente, todas las otras fueron en las calles o en algún lugar. Este fue en un cuarto, digamos. Fue en un cuarto que era la casa propia de ella. Sí. Una casa que alquilaba, ¿no? Una casa que alquilaba pero sí, ella supuestamente, su vivienda. Y directamente acá es descuartizamiento total, directamente despedazos por todos lados. Y lo único órgano que faltaba era el corazón, en este caso que se marca mucho. Y directamente es la escena más escabrosa de todas, en este caso. Pero bueno. Claro, lo que vemos es, acá ya se metió en la casa. Gracias, Martín, por el mate. Gracias, está lindo, acá estamos mateando entre todos y escuchando los comentarios de todos.
Bueno, imaginemos, ¿no? Ya dejar entrar a alguien en la casa, ¿qué hizo? Se metió, lo sorprendió, pero tampoco hay gritos, no hay registro de todo eso, lo cual nos vuelve... Sí. Hay un grito, ahí vivía junto a ella, vivía la dueña, digamos, del condominio, que también le daba al alcohol, como casualmente ella. Y esa noche se había pasado de copas, y se acostó a dormir, y en un momento se escucha un grito desgarrador y el gato la despierta, el gato de esta señora la despierta, claro. Y ella dijo, bueno, debe ser entre sueños, escuché un grito, debe ser mi misma borrachera, y se vuelve a dormir. Claro. La cuestión es que cuando se despierta pasa todo esto. Lo cual nos lleva a pensar que lo sorprendió, ¿no? Y dice que la data de la muerte fueron 10 horas antes, justamente cuando el gato la despertó con el grito. Claro, ahí tenemos... Creo que hay fotografías, son muy... están explícitas, están publicadas. Si te hacen MK Ultra directamente. No les recomiendo que las vean. Te comes un MK Ultra sin darte cuenta. Con la tecnología o la forma de sacar una fotografía en esa época, pero había todavía una forma mínima para sacar, por lo menos a través de una calidad considerable, y si no hay dibujos también que son las recreaciones artísticas para tratar de contemplarla, guardar en el expediente todo eso, pero sí hay... la última es tremendamente atroz porque desfigura la cara, el cuerpo, todo. Sí, acá es lo que tenemos que pensar, no sabemos si fue el mismo ya que el Destripador acabó, esto fue algo muy especial, esto fue algo muy diferente. Se va intensificando la teórica enfermedad de la sífilis, que cada vez te va poniendo más violento. Pasa que con tanta violencia pensarlo así es decir, che, con tanta delirio que ya tenés, ¿podrías llegar a razonar hacer todo esto? Bueno, pero yo ¿por qué no podría ser la sífilis? Porque si tendrías un delirio o una complicación mental es muy difícil seguramente escribir una carta de una forma como las que van a venir ahora. Las cartas mismas no tienen, digamos, incidencia a nivel psicológico, porque trabaja escribiendo, desarrollando una idea, de dónde apuntaba, cómo quería que sea. Y sabía que lo estaban persiguiendo, o sea, era consciente que lo perseguían, las cartas se apuntaban a decir, lo apuntaba como reto, o sea que vamos de una porción ya directamente... El tipo tenía egocéntrico, le gustaba la firma, ya le interesaba que lo persigan, o nunca sabemos si esas cartas eran otro juego más. Pero bueno, vamos a leer un poquito las cartas y vamos a escuchar. Vamos a leer la primera carta. Esta es la carta que estábamos discutiendo en un principio. Bueno, dice, querido jefe, constantemente oigo que la policía me ha atrapado, pero no me echarán mano todavía. Me he reído cuando parecen tan listos y dicen que están tras la pista correcta. Ese chiste sobre mandil de cuero me hizo partir de risa. Odio a las prostitutas, en realidad usa la palabra vulgar, y no dejaré de destriparlas hasta que me harte. El último fue un trabajo grandioso, no le di tiempo ni a que la señora chille. ¿Cómo me atraparán ahora? Estoy pasando a la página. Me encanta mi trabajo y quiero empezar de nuevo si tengo la oportunidad. Pronto irán a hablar de mí y de mis divertidos jueguitos. Es medio como informal la carta, como decías vos fuera del aire. Sí, pensarlo, digamos, no firma, ya que esta es la que no firma. Como esta es la que firma. Esta es la que firma. Dice, guardé algo de sustancia roja en una botella de cerveza de jengibre para escribir, pero se puso tan espesa, que claramente está hablando de la sangre, ¿no? Pero se puso tan espesa como la cola y no pude usarla. La tinta roja servirá igual. Espero, y se ríe el tipo, ¿no? En el próximo trabajo le cortaré una oreja a la dama y se la enviaré a la policía para divertirme. Guarden esta carta en secreto hasta que haya hecho un poco más de mi trabajo y después publicaré sin rodeos, dice. Mi cuchillo es tan bonito y afilado que quisiera ponerlo a trabajar ahora mismo si tengo la ocasión. Buena suerte, sinceramente suyo, Jack el Destripador. Ahí va. Sí. Y bueno, hay una especie de postdato transversal al redactor del comunicado que dice, así mofándose, no se molesten si les doy mi nombre profesional. No estaba bastante bien para enviar esto antes de quitarme la tinta roja de las manos. Maldita sea, no ha habido suerte todavía. Ahora dicen que soy médico, jajaja. Terrible. Ahí es ya cuando es alguien que tiene mucho conocimiento, pero sí es consciente de lo que está pasando en las noticias o las investigaciones. Igual yo ahí no voy con eso. Creo que después en las consideraciones finales veremos, ¿no? Pero yo creo que Jack el Destripador es como una entidad, es más un grupo
Es una... pensaría más en un sindicato de Jack el Destripador que en uno solo. Esto es una carta de alguien que estaba buscando divertirse. Por eso es como tan difícil. Es una fuerza, es un símbolo. No es tan esa idea. Bueno, bien por la primera carta, es verdad, tiene un tinte más informal. Esta es la que tenía falta de ortografía, habíamos planteado esto, lo que es un poquito a corregir. Sí, creo que había la falta de ortografía, estaba en donde dice knife o cuchillo. Knife. Tiene algunas faltas muy de redacción o de prosa en ese caso, pero bueno, como digo, técnicamente, si alguien es culto, no se equivoca. Pero A menos que a quiera medida que quiera parecer, o sea, como tendría que haber un montón de variantes. Pero bueno, después la caligrafía, en eso lo que es la grafología, porque hay una, en la Y, dicen que digamos, cuando baja la Y sobrepasa la otra letra, que eso es una tendencia. Bueno, hay un par de análisis para recrear en la otra carta que también la misma Y sobrepasa, y esas son cuestiones que se van comparando las mismas cartas a ver cómo va. Que esto también decía que la segunda, en From the Hell, está escrita con color rojo, que ya viene con el grado de la sangre y bueno, más explícito con un par de coincidentes. Bueno, también el regalo, porque traía junto con un paquete con las partes de la persona. Una parte de un cuerpo, ¿no? Sí, bueno, vamos con la otra carta y después creo tenemos a nuestra llamada de nuestro profesional del día. Dale, vamos con la última carta. Dale. Bien, la última carta. Sí, este es mío. Matecito, que no pase el mate, vamos. La última carta dice, es desde el infierno, que bueno, inspiró la película, etcétera, ¿no? Dice Mr. Lusk. Mr. Lusk. Es el jefe el chief. Señor, le envío la mitad del riñón que tomé de una mujer. Lo preservé para usted. La otra pieza la freí y la comí. Estuvo muy bien. Quizá le envíe el ensangrentado cuchillo con el que se lo extraje. Si solo aguarda un poco más. Firma, atrápame cuando pueda. Mr. Luke, sinceramente, Jack the Ripper. Acá también firma como Jack the Ripper. Bueno, interesante. Acá tenemos interesante todo esto del planteo. Ya le digo, mira, es un reto. Ahora sí, estoy retando a la policía a ver si me atrapa, lo cual me vuelve a inspirar a que, siempre digo, no, me suena más una carta enviada por otro amarillista como para seguir jugando todo esto. Sin embargo, tenía datos como decimos, tenía datos muy concretos de que la policía solamente sabía. Ahí es cuando se pone raro y es como que terminamos diciendo, pará. El que está describiendo esto sí puede ser alguien que está cometiendo los crímenes. No sabemos si es el Destripador, pero sí es alguien que está cometiendo crímenes. Bueno, hasta aquí nomás. Vamos a ir a escuchar un poquito de música. Sí, primero te voy a... bueno, porque vamos a hacer un llamado telefónico, así que pero sí, adelante. En sí, mientras tanto, en todo caso, hablábamos de que también una de las cosas más misteriosas es que después de aquí desaparece todo. Ahí está Martín, que te va a pasar música y te va a pisotear. Martín no le importa ese tipo de cosas. Manda música, Martín, listo.
Muy buenas noches. Vamos a pasar los teléfonos de la radio, Bruce. Sí, pasar los teléfonos y ahí ya de pronto estamos en comunicación, así que Maxi va a solucionar esta parte del audio y cuando ya estemos Maxi nos avisa, así que no hay ningún problema. Por ahí cortá Maxi y volvió a llamar, no hay drama, ya está marcado y listo. Juan nos va a estar escuchando por la radio, así que sabe lo que está pasando acá. Bien, así que es dale. el 4766-1120. 4766-1120 es el teléfono de la radio. El WhatsApp es el 11 32 73 35 73. 11 32 73 35 73 y vía streaming por el canal de YouTube Realidad Revelada. Estamos ¿Hay algún par de comentarios por ahí? Sí, tenemos uno de Ezequiel que dice y tal. No, eso ya lo había dicho yo. Ah, ya lo no, dijiste vos. Perfecto. Interesante el tema, dice Neri. Bien, entonces, bien. Bien, venimos bien. Sí. ¿Cómo estamos con eso, Max? Un poquito más. Un poquito más. Decime. Ahí está, a ver. A ver, ahí vamos a chequear, ¿eh? Hola, Juan, ¿me escuchás? Sí, te escucho perfecto. Ahí estamos, entonces estamos saliendo en vivo, ahora sí, esta es oficial. Bienvenido, Juan Pablo Todaro, entonces, a la mesa aquí de 911. Te saluda Maximiliano, Maxi, Bruno. Juan, gracias por... Buenos días, buenas tardes. Buenas noches, buenas noches. Buenas noches. ¿Cómo andan? Andan medio desorientados por el tema Y de sí. el Destripador, evidentemente. Nos perdimos en la neblina de Londres. Buenas noches, ¿no? Buenas Estamos noches. con horario de Londres, por ahí quizás ese sea el problema. Ah, Por supuesto. ¿Cómo andan? ¿Bien? Muy bien, muy bien. Juan, te queríamos preguntar, y aprovechando un poquito más tus conocimientos sobre el tema, ¿es criminólogo o criminalista? Primero, así lo solucionamos. Criminólogo. Vamos a consultar, también sé que la tenés muy clara con la parte de la historia, con sociología, así que nos vas a ayudar un poquito más a contextualizar qué pasaba en esa época, plena época victoriana, y evidentemente entonces, ¿por qué no se pudo encontrar a Jack el Destripador en ese momento? ¿Qué fue lo que pasó o cuál es tu interpretación como criminólogo? Bueno, lo primero que tendríamos que ponernos a pensar es cuál es, bueno, algo que ustedes estuvieron mencionando hace poco que tiene que ver con la perspectiva en la cual se investigaba el delito en esa época. Primero, nosotros estamos muy acostumbrados a ver cómo se investiga hoy en día, ¿no? Pero tenemos que pensar que, por ejemplo, el análisis de ADN, que es una de las principales formas de análisis del delito hoy en día en este tipo de casos, tienen nada más que 35 años. Claro, es total, Con lo es 0 cual, kilómetros directamente. Exactamente, no había forma de que en el momento en que se produjeron estos crímenes de Jack el Destripador, que es en la última parte del siglo XIX, ¿no? 1888 es una de las víctimas más famosas con la que vamos a volver a hablar. Ustedes la estuvieron mencionando recién a Kathleen Eddowes. Sí, la última. Sí. No es la última. La cuarta, por supuesto. En la cuarta víctima se dicen que había muchas más, en realidad hay 5 que se llaman los 5 asesinatos canónicos, por llamarlo de alguna manera, porque vendrían a ser los asesinatos más típicos de Jack el Destripador, y los que la gente, digamos, que investigaba en esa época se los atribuyó directamente, pero se cree que después la policía encontró por lo menos 11 casos más que no se consideran canónicos, pero probablemente puedan ser también atribuidos al personaje que en ese momento se dio en llamar Jack el Destripador. Por supuesto. ¿Qué es lo que pasaba en esa época en realidad? Bueno, en realidad la forma de investigación tenía mucho que ver con la forma en que se veía el delito. Piensen ustedes que estamos a finales del siglo XIX, que estamos en un momento donde el imperialismo está funcionando a pleno. Y eso es esplendor, totalmente, sí. Los países centrales, por llamarlos de alguna manera, están extendiendo su dominio por el mundo y ese dominio los está llevando a pensar que hay algunos que son mucho más que otros. Herbert Spencer había tomado la teoría de Darwin para agarrar y decir que eso también podía darse a nivel social, ¿no? Trayendo este darwinismo social, en donde Gran Bretaña estaba en la cima de todo esto. Y en otro país europeo, en Italia, aparece el primer médico alienista, que es Cesare Lombroso, que en 1876 se escribe el primer tratado de criminología que se llama El hombre delincuente. Sí. En El hombre delincuente, lo primero que vemos es que un tipo se pone a hablar de un tema profundamente social como es el delito, pero con una mirada médica, y no cualquier mirada médica, ¿sí? Sino una mirada que está orientada desde la psiquiatría y la fisiología, pero en el fondo lo que va a estar desnudando
son las tendencias propias de la época en términos de lo que es el positivismo y cómo existen algunas sociedades y por añadidura algunas personas que son más desarrolladas que otras. Claro. Lombroso en 1871 descubre un delincuente que se llamaba Vilela, que estaba muerto, y le hace una autopsia, y el tipo, en el cráneo de este buen hombre, descubre que hay una peculiaridad anatómica que es propia de los homínidos no desarrollados, o sea, de los monos y del feto antes de alcanzar el estadio completo. Entonces, lo que termina diciendo, tomando de vuelta la teoría de Darwin, es que el delincuente es un salto atrás en la evolución humana. Lo que estamos viendo es un tipo que en algún momento de su desarrollo en el seno materno no logró alcanzar la madurez, que esto se evidencia en una parte particular de su anatomía, que es la fosita occipital media, digamos el agujerito que tiene el cráneo donde entra la columna, que es distinta de todo el resto, y este tipo puede ser un delincuente por estas cosas. Y el tipo hace un atlas, ¿no? En este atlas el tipo te dice, bueno, ok, ¿cuáles son los tipos de delincuentes que existen? Y te hago una consulta, Juan, esto es... las características. Sí, te hago una consulta, esto es fenología, digamos, aplicado a ese contexto. Exactamente, sí. Exactamente. Y Lombroso básicamente lo que dice es, el tipo tiene este problema en la fosita occipital media, tiene menor capacidad craniana, tiene un mayor diámetro visigomático, es decir, eso sería entre los dos pómulos, ¿sí? Es más grande, los ojos bastante más grandes, puede llegar a tener la frente hundida, tiene un abultamiento del occipucio, es decir, la parte de atrás de la cabeza. Y con todo esto el tipo dice, bueno, ok, vamos a hacer una clasificación de cuáles son los delincuentes. Yo esto lo voy a decir simplemente por encima de los delincuentes, podemos pasar a cuáles pueden ser las cuestiones que pueden llevarnos a pensar quién era Jack el Destripador. El tipo dice, bueno, existe un criminal nato, un criminal loco moral, un criminal epiléptico, un criminal loco. En el loco él habla del alcohólico, del histérico, del matoide, bueno, en fin, hace una categorización de 6 o 7 delincuentes, y gran parte del éxito que él tiene es que genera una polémica con los juristas, porque dicen, bueno, se puede ver biológicamente quién es este tipo. Vamos ya que el Destripador. ¿Cuáles son las características que nosotros podíamos ver y porque ustedes estaban nombrando un poco, ¿no? Sí. Habla primero del criminal nato, el tipo que podría verse, y dice, bueno, es un tipo que tiene algún problema biológico y anatómico especial. Dice que es muy común en estas personas que se prostituyen con mayor facilidad, que viven en la promiscuidad, que cometen fácilmente homicidio, que sus víctimas principales son los niños, las mujeres, los viejos y los enfermos, porque son los que menos pueden oponerse, que roban y cuyas penas son terribles, y que pueden llegar a incluir en el canibalismo, como escuchamos recién en una de las cartas, sí, de las cartas, ¿no? sí. Entonces, acá dice, bueno, es un perverso polimorfo, dice este señor, ¿no? Puede actuar por cólera, por venganza, tiene un poco de falta de moral, y un poco esto es lo que nosotros podríamos ver que es la descripción que se va haciendo del amigo Jack el Destripador, ¿no? Se habla como que es un monstruo que está por algún lado, y la mayoría de estas personas, cuando lo están buscando a un tipo grotesco, muchacho, ¿no? Están buscando un grotesco, están buscando un tipo que tenga una cabeza deforme y que tenga los ojos muy por afuera, y en realidad no lo están encontrando así de fácil, ¿no? Claro, sí. Que creo que ese es uno de los grandes temas de por qué lo estaban buscando y realmente estaban buscando en cualquier otro lado. Totalmente. Por otro lado, y cuando vamos al tema de las evidencias que se pueden encontrar en esa época, la verdad es que es bastante poco, ¿no? Se puede hablar de un grito, pero a ver, un grito no puede constituir una evidencia demasiado grande, ¿no? No, entonces, totalmente. Por eso se hace muy difícil, y por eso los tipos, si ustedes se fijan que son los principales sospechosos de esa época, que están por dando vuelta, de ahí que empieza siendo un desconocido, ¿no? Empiezan hablando que el culpable puede ser un John Doe, ¿no? Podría ser tranquilamente, como dicen ellos en el listén, pero finalmente no logran invocar a la persona que ellos están buscando. Muy bien. Bueno, ahí tenemos entonces, nos hablabas del contexto oficialmente. Actualmente la revista Science Forensic, si no me equivoco,
se le ha atribuido, digamos, como he dicho, mira, se puede simplificar. El criminal era un tipo polaco de 23 años, porque el ADN de la Yalina que tenía la última víctima, digamos, le coincide porque le hacen el ADN con la nieta, ¿no? Sobrina nieta. Sí. No sé, de Catherine Eddowes. Ahí dicen, bueno, ese artículo salió ahora hace menos de un mes. Pero fue en el 2015, 2014. En la revista, bueno, el libro es del 2007, que es un libro que empieza a gestarse por un bioquímico de la Universidad John Moores de Liverpool. Claro. Y la persona esta después, bueno, lo agarra otra persona que dice que lo encontró porque en el chal que tenía esta muchacha Catherine Eddowes, sí, había sangre y semen, y esto se cotejó con posibles descendientes tanto de esta mujer como de este Kosminski, ¿no? Del presunto, digamos, perpetuador de este caso, Jack the Ripper, teóricamente. El polaco que era peluquero, ¿no? Sí, ahora lo planteamos así. ¿A vos te parece que alguien de 23 años pueda coincidir con esa cantidad de crímenes y esos niveles de profesionalismo? ¿Vamos a ponerle un tinte de esa manera? ¿Vos qué opinás? Mira, una de las primeras cosas que tenemos que pensar es que nunca hay que subestimar al victimario, ¿no? Totalmente. Si nosotros miramos, y me quedo de vuelta con esto de la misma época, por ahí un par de años más tarde, el caso del petiso orejudo en la Argentina, sí, ¿no? Sí. El petiso orejudo es... sí. subestimado hasta que... Sí, totalmente, claro. Totalmente. No, yo quiero... A ver, era chiquitito, era feo, era ignorante. Sin embargo, el tipo se cargó unos cuantos nenes por algún lado, algunos hasta clavándole clavos en los ojos. Sí, no y sé. Fíjense cómo era el paradigma positivista de la época en que se pensaba que era una cuestión física. Al petiso orejudo lo meten preso en Ushuaia, y lo primero que hace el director del penal es mandarle a operar las orejas para que le queden un poquito más pegadas y más chicas, porque creían que la maldad del petiso orejudo radicaba en las orejas. Así que miren cómo funcionaba el paradigma, ¿no? Claro, sí, y esto es muy nuevo encima, para pensar en la época, todavía pensar en la fenología sería como muy raro. Buenísimo. Max, si quieres hacer alguna pregunta. Sabés que es algo que sigue funcionando eso, ¿no? Claro. Y todavía hoy en día nosotros decimos que el peor delito es la aportación de rostro. Sí. Claro, sí. Portación de rostro, no, totalmente. Juan, te hacemos un par de preguntas. Vos has tenido la suerte de vivir en Londres, ¿conocés un poquito el área como para contarnos si realmente el contexto, más esas cantidades de túneles, esos lugares, también facilitarían todo este tipo, digamos, de crímenes, ¿no? Vos ahora con esta mirada de criminalista. En realidad, la zona de Whitechapel es una hasta mediados del siglo XX y una totalmente distinta en la segunda mitad del siglo XX. Claro. Todo. Hay mucho más desarrollo urbano a partir de esa época. Sin embargo, te podría decir que en esa zona puntual históricamente era donde frecuentaba Lenin en los momentos en que él había estado exiliado y había estado por Londres, porque era un lugar de mucha convulsión política. Muchos de los autores de la época que tenían algún pensamiento social hablaban del tema. Incluso había un señor que había escrito un tema que seguramente vos lo conocerás, que se llamaba John Winston Lennon, ¿no? Por supuesto. Que hablaba que en una canción que se llama Glass Onion decía "You know the place where nothing is real". En realidad también se basaba en ciertas visiones que había en el mismo Whitechapel, ¿no? Hace la traslación, ¿no?, de Strawberry Fields al Whitechapel también nuestro buen amigo Lennon, ¿no? Maravilloso. Así que maravilloso. Es interesante, ¿no?, como estos nombres seguían metiéndose. La verdad que es un lugar que era muy oscuro, era un lugar que queda en la parte de Tower Hamlets, digamos, en el Gran Londres. En realidad está ahí en el medio de Londres, y la verdad es que piensen ustedes que es también una zona muy industrial, ¿no? No nos sabemos que en ese lugar es donde estaba la fundición que hizo, por ejemplo, la campaña de la libertad de Filadelfia. Claro. O sea, claro. Es un lugar plagado de historia por todo donde vos lo veas. Sobre todo es un lugar que tenía una gran cantidad de inmigración judía e irlandesa. Bueno, el mismo
el mismo asesino. Sí, Estamos hablando del mismo Aaron, era polaco. Era ruso y sí. era polaco y había venido huyendo de los pogroms que había en ese momento, lo cual había llegado ahí. De hecho, hoy en día abundan los inmigrantes de Bangladesh en ese lugar y tienen la mezquita más grande en ese lugar, ¿no? Y una cosa interesante es que en los años 30, en esa zona, por ejemplo, es donde el partido fascista británico se dedicaba a ir a hacer sus expediciones punitivas de inmigrantes. Con lo cual, fíjense que es un lugar que estuvo históricamente designado por el odio, por esta tragedia. Sí, no, evidentemente. Muy interesante, y no es un lugar demasiado turístico en el fondo, ¿no? En la actualidad es turístico, pues, digamos, puedes contar con el tour de Jack el Destripador en la actualidad, claro, es furor, digamos. Sí. De todos modos, ¿sabes que Jack el Destripador lo hace mucho más simple, por ejemplo, en el Museo de Madame Tussauds, que incluso ellos tienen ahí adentro una parte exclusiva dedicada a Jack el Destripador y hacen que la gente interactúe un poco, así que... Está muy bien. Voy a aprovechar a las personas que están por ahí por internet, que aprovechen a hacer comentarios o preguntas, ya que estamos preguntándole a alguien que entiende el tema. Y yo tengo una pregunta que voy a tratar de formularla, como que trato de ver cómo podía llegar a hacer alguna pregunta. Ahí te habla Maxi, el músico, del que siempre hablamos. Sí, bueno. Te conoce. Bueno saber que hablan de mí. Entonces. Sí, claro. Mira, te iba a hacer una pregunta en respecto a un poco de qué es lo que más o menos vos creerías que tuvo la particularidad de Jack, en este caso el Destripador, para no ser atrapado. ¿Qué encontrás vos que él hizo algo diferente a los demás para decir que es el único de los pocos asesinos en series que no... Es misterio realmente encontrar la forma de decir qué es lo que hizo. Tenía más habilidad, tuvo suerte. ¿Dónde sabía que lo que sabe Juan Pablo, que como están pensando en la fenología no me atrapa más. Y claro, ¿cuál crees vos que puede ser la posibilidad de que esta persona pudo haberse escapado en todos estos asesinatos? ¿Cómo se salió con la suya? Si me preguntás a mí puntualmente por lo que nosotros podemos ver como evidencia, es muy difícil que haya sido una persona sola. Está muy bien, sí, no se barajó esa posibilidad quizás, ¿no? Es muy difícil que haya sido una persona sola desde el punto de vista que el modus operandi no es siempre el mismo. De hecho, ustedes hablaban de los cortes de garganta de derecha a izquierda, de izquierda a derecha, como estaban marcando, pero por ejemplo el de la última víctima la destroza. Claro. Con lo cual no se ve esta sutileza que podía tener un médico o un carnicero que se podía ver en otras. Digamos, es bastante difícil. Tampoco podría decir que un tipo que hace este tipo de asesinatos va a tener ese tipo de licencia para hacer las cartas. A ver, vamos a verlo de alguna manera. También es un lindo negocio para la época hablar de un asesino serial que está matando prostitutas en la zona más complicada de Londres de esa época, o sea que puede servir para acomodar un poco la situación social. Si nosotros hablamos también del paradigma positivista que estábamos hablando, uno de los conceptos que ellos trabajaban siempre era el concepto de mala vida, y la mala vida llevaba al delito. Entonces, ¿qué mejor manera de disuadir del delito que decir, che, miren, si ustedes se andan mandando este tipo de cosas, hay un ñato que está dando vuelta por acá, que está matando gente que se dedica a hacer este tipo de cosas. No nos olvidemos la visión de la mujer que tiene esta época victoriana también, ¿no? De estar ahí guardada y de hablar mucho y hacer poco y de esconder, bueno, tiene que ver un poco con eso. Me parece que, digamos que Jack el Destripador no lo encontraron porque tenía mejor prensa. Por supuesto, no lo encontramos porque tenía mejor prensa, está muy bien. Sí, Maxi, bueno, acá hay una pregunta. Te preguntan, de Ezequiel. Dice, ¿creen ustedes que hubo gente o en la policía que conocía al asesino y que de alguna manera encubrió parte de todo el caso? ¿O ensuciaba un poco el camino, no? No sé, es una pregunta. Hay una pregunta que te hacen de internet. Es difícil de responder esa pregunta porque en realidad que podrían haber ensuciado el camino puede haber pasado tranquilamente. Ahora, no existían tampoco las metodologías de investigación que puedan existir hoy en día y digamos y un montón de fenómenos procesales que se utilizan hoy en día para tratar de que este tipo de cosas no pasen, ¿no? Pensemos, recomiendo mucho una serie que en realidad no está ambientada en Gran Bretaña sino en Estados Unidos, que se llama The Alienist. The Alienist, sí, muy buena la vi, sí, está muy buena. Que es una serie
que es bastante interesante porque te muestra un poco lo que es este contexto y te muestra estos primeros médicos alienistas que son los primeros que empiezan a tratar de descular este problema del delito desde este lugar del que estamos hablando nosotros. Fíjense, no son personas ligadas a las ciencias humanas, sino son personas ligadas a las ciencias físico-naturales las que empiezan a investigar el delito, porque, como les decía, el delito era un problema biológico que tenía la gente. Claro. No, está muy bien. Y tengo una... Pero preguntar más, estaba muy interesante. Adelante, Santi. En el caso, ¿qué tal, Juan? ¿Cómo estás? ¿Cómo estamos? Bien, todo bien. En el caso de la tercera y la cuarta víctima, que hay una diferencia de 40, 45 minutos entre una y la otra, hace alusión a que la primera víctima él fue como agarrado con las manos en la masa y bueno, no quedó conforme, entonces destripó mal a la otra. Se desquita con la otra. Con más saña, ¿no? ¿Puede ser cierto que haya sido la misma persona en ese caso? Porque fueron 45 minutos de diferencia, no fue mucho tiempo. Ya venía, digamos, entre comillas, yo calculo que asustado porque tal vez lo hayan visto, en vez de correr y ocultarse, fue y mató a otra persona. O sea, es muy probable, ¿no?, que haya sido otra persona. Mira, Lombroso te diría que si fuera la misma persona que hizo esas dos cosas con tan poco tiempo y con tanta vehemencia y tanto odio, probablemente sea otro tipo de delincuente, ¿sí? Que él estaba hablando de lo que era el delincuente loco, ¿sí? Y estaba hablando del matoide, que sobre todo el tipo decía que abundaba, por ejemplo, entre los médicos y los teólogos, que tenían esta característica que podían parecer personas muy comunes, pero podían tener episodios delictivos muy consecutivos, claro, muy seguidos, y que tienen delirio persecutorio, entonces son perseguidos, cometen una cosa, por ahí probablemente no lo encontraron con las manos en la masa, pero el tipo creyó que lo encontraban con las manos en la masa, claro, y salió corriendo para el otro lado. Claro. Y además me dice que intelectualmente no parecería tener ningún tipo de anomalía, y que también que tendría pocas anomalías en la fisiología de su cuerpo. Te hago una consulta, Juan. Yo te escucho. Este también. Claro. No, te quería preguntar, entonces, ¿qué opinarías de este cuadro de que en realidad la gran mayoría de las víctimas, digamos, lo aceptaba el tipo de entrar, era un tipo entrador, ¿no? Digamos, en las características, ser un tipo que socialmente era aceptado y de repente, claro, después reaccionaba de forma violenta. Digamos, bueno, a ver, este tipo de delincuentes que describe el tipo había hecho, vos pensás que el hombre había hecho un atlas de estos tipos y los describía perfectamente. Sí. El tipo te diría, bueno, este tipo de delincuente era además un seductor nato. Claro. ¿No? Ahora, a mí me parece, hay una cosa que nosotros siempre hemos aprendido a partir de la se depura la criminología, sobre todo con el aporte de la sociología académica, y es que, en primer lugar, si esto fuera así, realmente, si esto realmente fuera así, que existen tipos de delincuentes que nosotros lo podemos poner directamente como si fueran una cajita cada uno, nunca se presentarían en estado puro, es decir, no podría ser un delincuente pasional y por eso no tiene características de otro. Claro. Seguramente estaría mezclado esto, sería muy difícil verlo. Por supuesto, hoy en día sabemos que la delincuencia no radica en el tamaño de las orejas o cuán separado tenga los ojos, sino que tiene que ver también con factores sociales de cómo se ha criado. Y cómo se ha criado Jack el Destripador, evidentemente nos podría decir un montón de cuestiones, y nosotros podríamos llegar a sospechar que Jack el Destripador tuvo una niñez abandónica, y que Jack el Destripador era una persona que no tuvo una oportunidad social muy grande. Bueno, por algo vivía en esos lugares, ¿no? Claro. Evidentemente estamos hablando de la zona de los marginados en esa época. No, está muy... Tengo una pregunta, Juan, pensando en el concepto de que estamos en plena, digamos, apogeo de Reina Victoria, una gran cantidad de duques, una gran cantidad de hijos, digamos, de príncipes que andaban por ahí en la zona. ¿Crees en esta teoría de hijos bastardos que podrían llegar a reclamar el trono? Uf, qué lindo tema, ¿no? Sería para hablar, pero
para hablar años también, ¿no? Y es más, y hablando de hijos bastardos que reclaman el trono, hoy en día, con lo que es Game of Thrones dando vueltas, por eso. la gente está recontra enganchado con ese tipo de cosas, ¿no? ¿Por qué no? ¿Por qué no podría ser algún hijo que esté reclamando algún trono? Digo, los reyes sabemos que tenían una vida bastante licenciosa, y más en la época victoriana, con lo cual tranquilamente podría ser el hijo de algún noble que haya dejado abandonado, o siendo el otro extremo y poniéndome totalmente poco serio, podría ser Hugo, el hermano de Bart Simpson, ¿no? Gracias por el humor. Yo te voy a hacer una pregunta con un poco más de la actualidad, porque así como Santi nos mandaba por en el grupo de WhatsApp, acá la última investigación mostraba, los mismos documentales dicen, a través de las nuevas ciencias se puede descubrir quién fue el asesino. ¿Vos creés que, digamos, ya pasando tanto tiempo, ¿no?, con las evidencias ya pasadas por arriba, porque cambiaron las estructuras, hay nuevos edificios, se puede hacer, digamos, intentar o tomarse la molestia de tratar de buscar hoy en día quién pudo haber sido el asesino, sabiendo que ya no hay las pistas o los rastros tan frescos como eran en la época? Hoy en día, o es más un sensacionalismo, o aprovechar que cada año sale el tema y bueno, aprovechamos sacar un libro. ¿Cómo lo ves vos en ese caso? ¿Se puede sacar hoy en día quién pudo haber sido el asesino? Bueno, mira, hay pruebas de ADN que se han llegado a hacer con más de 100 años. Es decir, claro, es posible encontrar alguna cosa de ese tipo. Sin ir más lejos, bueno, acá en el país se ha trabajado, Policía Federal sobre todo, ha hecho búsqueda de rastros de sangre con una metodología que se conoce como el luminol. Sí, que es un producto que se echa y... Disculpame, Juan, ¿cómo se llama el producto que se cortó? Luminol, claro, luminol. Es sí. El luminol, sí. Que es un producto que suponete, vos cometés un asesinato y te pones a limpiar el piso con lavandina, con todo lo que vos quieras, ¿sí? Claro. Vienen estos tipos, se supone que en un lugar tiran ese producto, se tira por ahí encima y apagás la luz y salta la luminiscencia inmediatamente donde estuvo la sangre. Claro. Con lo cual... Wow. Lo que es reciente es muy posible hacerlo, y hay casos que tienen muchísimos años, hasta 100 años. A ver, nosotros estamos hablando de prácticamente 140, 150 años que pasó esto, con lo cual habría que preguntarle por ahí a alguna persona que esté dedicada a esto, pero sabemos que la tecnología va avanzando y es probable que se pueda llegar a encontrar. Ahora, ¿cuál sería realmente el fin en este momento? Nos tendríamos que poner a pensar, ¿no?, en términos utilitaristas, si ustedes quieren. Claro, totalmente. Descubrir quién es Jack el Destripador hoy en día, y creo que no le conviene a nadie. Claro. Imagínense ustedes todos los tipos estos que están haciendo el tour de Jack el Destripador, o los que van y te venden el souvenir, todas esas cosas, y de repente decís, no, mira, Jack el Destripador era John Patrick Bartholomew, que vivía en el 25 de la calle Montagu. ¿Y qué? Ya está, se acabó un poco la magia, ¿no? Claro. Me acuerdo de Dolina, ¿se acuerdan que hablaba de los refutadores de leyendas, no? Sí. Ponerse un poco en refutador de leyendas a veces no tiene mucho sentido, como en este caso. Totalmente. A mí particularmente me parece mucho más interesante que podamos seguir hablando de Jack el Destripador, que nos siga sirviendo para cuando damos clases, para hablar de un caso que se investigó y que el misterio sigue dando vueltas y que la gente sigue tratando de descubrirlo, y además bueno, probablemente haya mucha gente más que se dedique a estudiar estos temas porque sigue esto abierto. Entonces, si es así, enhorabuena. Buenísimo, Juan. Bueno, excelente. ¿Alguna pregunta más? Estamos muy bien. Se cubrieron todos los eventos. ¿Vos tenés algún favorito, digamos, alguien que hayas pensado, mira, fue o yo por lo menos voy con esta idea? Así ya cerramos y nos decís vos un poco tu juicio sobre quién pensás que podría ser Jack el Destripador, y con esto no te molestamos más. Decinos, Juan, ¿qué opinás? No, yo ya te dije, para mí fueron varios. Varios, ¿no? Yo también coincido con esa idea. Acá también. Es una construcción, es una realización simbólica, si quieren ustedes. Maravilloso. La matanza de la gente en Londres en ese momento y lo que significaba luchar, entre comillas, contra la mala vida por parte de lo que es el poder en ese momento. En realidad, Jack el Destripador termina siendo una especie de fórmula moral que sirve para acomodar un poquito
el juego, pero esto es una opinión personal. No, mirá que Bueno. acá en la mesa se baraja mucho esta idea, coincidimos, por lo menos yo en mi caso. Mi reflexión final, que dentro de poco la vas a escuchar, es hacia esa idea. Acá no había un solo asesino. Jack el Destripador te podemos ponerlo como Jack Inc., digamos, porque era una industria directamente, claro. Ya era un simbolismo que permitía poner a raya, o por lo menos sostener, mirá que si no te portás bien te pasa esto. Es como un cuco, un hombre de la bolsa. Perfecto. Ni hablar. Listo, entonces, Juan Pablo Toledo, te mando un abrazo enorme, aparte de aquí de todo el staff. Gracias, Juan. Y ojalá que nos acompañes próximamente en algún otro programa, ¿sí? Ningún problema, un gusto y un abrazo muy grande para ustedes y para todos los que están escuchando del otro lado. Listo, muchas gracias, Juan. Que esté bien, muy buenas noches. Saludos a toda la familia también por el otro lado. No. Que esté bien, Juan. Gracias, chicos, nos estamos viendo. Chao. Qué grande, Juan, por Dios. Bueno, Martín, nos vamos a escuchar un poquito de música y enseguida estamos de vuelta. Muchas gracias. Qué grande Aerosmith, qué violencia al final. ¿Qué le estaba pasando? Lo estaban pisoteando. Lo estaba agarrando Jack el Destripador. Es la primera etapa. Sí, lo estaba agarrando Jack el Destripador. Estaba vivo y arriba del escenario de Aerosmith. Puede ser antes de la operación de contaba Steven Tyler, sí, después no cantó más. Así. Sí, después de la operación. Bueno, pasamos teléfonos y vamos a la parte, ya en el cierre, de la parte más espiritual, mitológica, ritual, esotérica. Sí. Así que, oscurantismo. Vamos por qué otros teléfonos, vamos. 4766-1120. 4766-1120 es el teléfono de Radio Única 94.5. En el WhatsApp 11 32 73 35 73, ahí pueden enviar los mensajes de texto y de audio, y también tienen aquí a través de Realidad Revelada el vía streaming, el chat, en donde pueden, mandar las opiniones, que hay personas, que agradece mucho a Juan. Y están hablando sobre la música, ahora en este caso sobre la estridencia. Estamos bien. Bien, última parte, para hablar del último tramo espiritual, esotérico, místico y escondido, digamos que desde la conspiración de su último tramo sí nos lleva a esto. Fíjense a quién vamos a nombrar. Hay alguien que dice directamente quién fue Jack el Destripador, y es el mismísimo Aleister Crowley. Aleister Crowley, sabemos que es el mago por excelencia, la bestia, es este hechicero, digamos, que experimentó con todo. Uno de los últimos programas vamos a hablar. Claro, uno de los últimos va a un especial del siglo XX es el que más o menos destaca y se marca mucho en esa época. Ahora, Aleister Crowley, hablando de lo que siempre decimos, ¿no? Que hay como cierta ritualidad en determinadas fechas, ciertas cuestiones que van a que evidentemente, estos rituales están acaparados con energías más fuertes, más sutiles, y que requieren de esta violencia en este lugar, en este punto determinado. De hecho, si ustedes hacen la construcción de los crímenes, tiene una figura bastante particular. No te digo que forma un pentáculo de todo, pero son cinco víctimas. Sí, 5 víctimas, y que si las ordenás te trazan una figura bastante geométrica. Entonces, nos da a pensar si esa figura no es parte de un ritual que plantea puntos cardinales, donde hay una simbología también de la extracción de órganos, donde justamente esas construcciones, que el crimen es arriba, pero también algo está pasando por debajo. Hay unas catacumbas muy importantes también en la ciudad. Y hablamos que quizás por el otro lado, de una parte más astrológica, ¿no? Que se van dando en un tiempo, en un periodo donde tenían que comenzar en una época y terminar. Y qué fecha termina, ¿no? Porque la última muerte es del 9/11, estamos hablando siempre, 9 de noviembre, 88. Estamos hablando de números, recordemos, ¿no? 1988, si yo les digo 1888. Sí, entonces 1888, 18 ya es 9, 88, el 88 es 8 veces el 11. Así que ya tenemos una marcada rival. Y ni siquiera les voy a nombrar el 9/11, que es una obviedad, ¿no? 9 de noviembre. Fíjense, habíamos hablado de McCartney. ¿Quiere que le diga la fecha de nuevo? 9/11, 1966. Ya está, ahí ya tienen algo, ¿no? No hay entonces, nada más para decir. No hay nada más para decir. Si se empiezan a analizar estas ideas, quieren agarrar el atentado a las Torres Gemelas, también ya tenemos otro dato más. Hay una continuidad, como un patrón sostenido bajo esta numerología que es muy fuerte a nivel cabalístico, fuerte a nivel numerológico. Y entonces aquí entra Madame Blavatsky, ¿sí? Que es la creadora de teosofía, digamos, que es esta idea de la búsqueda del conocimiento pleno, pero a través de cuestiones muy asociadas a la magia druida, la magia
cabalística, la magia apuntada desde Egipto. Madame Blavatsky en el contexto coincide plenamente con Jack el Destripador. De hecho, el mismo Aleister Crowley dice, esa fue Madame Blavatsky. Pero no Madame Blavatsky ella matando, sino aprovechando esos crímenes para utilizar esa energía de magia, porque sabemos que cada vez que muere un alma o muere una persona, en este caso el alma no va a morir, sí se produce una liberación de energía, que es esa misma alma viajando hacia el otro lado. Entonces, ¿cómo dejar de lado la posibilidad de un ritual mágico en este momento en pleno corazón, o próximamente, digamos, a lo que es Londres? Sí, acá lo que se barajaba cuando no se descarta a la mujer era la fuerza que te incluía cuando atacaba o abarcaba, abordaba, mejor dicho, a las víctimas. No podría ser una mujer por la contextura física, pero bueno, Blavatsky en sí tiene una contextura fuerte y en sí podría trabajar con el arquetipo del asesino del Sin embargo, ¿no? Pensemos que esto que decíamos antes, no estaba sola. No estaba sola, entonces también coincidiría en esto, que los rituales sean rituales de sangre, y que estén asociados también, nunca queda fuera, la corona. Que estamos hablando de plenamente conexiones con John Dee, grandes magos, que siempre están asociados a, y la época victoriana fue un esplendor de todo eso, ¿sí? Cómo elegir a los reyes, cómo elegir la época de coronación, nunca es al azar para estas personas. Porque tienen que ver con el movimiento astrológico y hacerlos coincidir les va a otorgar esa buena fortuna que aparece en los astros. Entonces, ¿cómo dejar por fuera esta oportunidad que el propio East End Whitechapel esté conectado con rituales en puntos cardinales establecidos por la misma Madame Blavatsky? Diciendo y estableciendo, en este caso, que las víctimas nadie las iba a reclamar, nadie iba a preguntar por ellas, y entonces el encubrimiento era perfecto por parte de todos los que participaban. ¿Se acuerdan de esto que decíamos? Una persona que quiere entrar a esto tiene que hacer su ritual de sangre, tiene que comprobarse. Tenemos el Duque de Clarence, que no podría ser que esté por fuera. Tenemos un Eduardo VII, tenemos una Reina Victoria. Todos elementos que pueden estar asociados perfectamente hacia ese ritual. Bueno, ahí podemos conservar entonces la idea de que hay algo más místico detrás de las muertes de Jack el Destripador. Sí, hay un trabajo de ritualística, magia negra, buscar, qué sé yo, un cambio a través de estas energías, estos movimientos, todas estas cosas que uno trabaja normalmente cuando empieza a buscar en la parte de la conspiración, todo esto. Es creíble y es tomado en cuenta, por lo menos. Es un patrón, por lo menos. Es un patrón porque se repiten algunas cosas. Yo, por ejemplo, subí el último de lo que es Notre Dame. Me parece que también va de la mano de ciertos rituales, porque son fechas extrañas, digamos, cosas muy raras que se van superponiendo. Y bueno, no sería nada raro que en este caso también se estén planteando estas atrocidades medias muy oscuras, pero bueno, van de la mano donde si procesás ciertas filosofías de magia negra, satanismo, y bueno, vas a encontrarte con estos actos seguramente, ¿no? Sí, yo ahí lo del satanismo lo saco porque si ahí el satanismo puede ser... Te entiendo perfectamente, pero si vemos la Biblia satánica, por ahí apunta más a cuestiones de, valete por vos mismo y no preguntes por Dios. Esa es, digamos, la parte. Ahora, que eso lleva un camino más oscuro, porque no vas a estar amparado por esa luz de Dios, es otra cosa. Pero es verdad que sí hay una exigencia de ciertos sacrificios necesarios para esas deidades. Y esta va a ser una constante. No vaya a ser cosa que las guerras sean esos parte de esos sacrificios, solamente que están solapados y encubiertos. Porque cuando estallan las guerras, cuando finalizan las guerras, coinciden también con números muy fuertes. Sí, verdad. Y entonces, si lo pensamos de esa manera, tal vez estamos siendo peones o granjas de sacrificios que preparan estos rituales para que coincidan, para que estas entidades de la élite, digamos, pensadas, entidades que ya nos referimos a esto que está por arriba, que son arcontes, figuras arcónticas que permiten a esos reyes mantener su poder siempre y cuando se les ofrenda estos rituales de sangre. Esos rituales de sangre van a venir cuando tenemos la guerra, no te preocupes, ya lo envío, y ahí a los de arriba reciben esa energía. Ese auspicio de almas que va a empezar a llegar, esa energía que está desbordada y que otra vez, en algunos casos se dice que estos arcontes necesitan eso para engañarte y que vos repitas tu vida una y otra vez y retomes para volver a repetir con bronca estas atrocidades que no te dejaron ir. Bueno, ahí teníamos un planteo de esa posibilidad, ¿no? Sí, es otro
otro hipotético que puede estar dentro de las cartas a barajar, porque a tomar en cuenta, que normalmente no se habla mucho en los documentales. Sí, el último un documental que vi hablaba de una persona que por lo menos investigó a una persona que por lo menos no era Madame Blavatsky, pero que sí trabajó con magia negra, y por lo menos eso eran los rituales que figuraban, si uno los trazaba en el mapa, figuraba una cruz, puntos cardinales y una última víctima entre el medio para más o menos marcarla. Entonces era como un ritual simplemente de sacrificio que tomaba en cuenta. Pero no Madame Blavatsky, pero también se dice en data que ella estuvo en ese año en Londres, que ¿no? Está ese año en Londres, en ese periodo de tiempo. Entonces vamos a pensar que Madame Blavatsky es una persona que viajó por todo el planeta, pero estoy hablando en la plena 1800, estamos hablando de 1800, sí. O sea, fines ya llegando al 1900, pero en ese periodo que una mujer tenga esas libertades era imposible, o era por lo menos muy difícil. Sí, Era sí, que muy se difícil. anime también, o que se dé a la... Y ese circuito, la mina estuvo en Brasil. ¿Qué hacía en el Amazonas esa mujer? No me puedo entender. Estaba estuvo en Egipto, estaba en la India, México, también para sí, la parte sí. del Tíbet, México también. Sí. Entonces, y luego regresa a Londres. Evidentemente algo debe estar movilizando. Y que Aleister Crowley lo diga en chiste o no, a uno le llama la atención. Porque Aleister Crowley, ¿para qué haría ese chiste? Otra cosa que, bueno, para que más o menos vean que yo lo hablaba acá, era el tema de que hay un incendio, el gran incendio de Londres, que lo voy a marcar, que es en 966. No, Perdón, 1666, era el 666. Pero estaba buscando la fecha puntual, que es del 2 de septiembre, ya tengo 11, ¿no? Hasta el 6 de septiembre, que otro 6 con el junto 6, ¿no? Sí. Son todos números que dan para llamar la atención, porque justamente se dan en fechas, y recuerden que esto también se da del 3 de agosto, pasa por septiembre y termina en noviembre, o sea que hay un periodo donde hay fechas que se tiende a buscar, ¿no? Si lo pensamos en un cronograma maldito, entre comillas, es mirar que cada cierta cantidad de tiempo, cierta cantidad de ciclos, es necesario este ritual de sangre para mantener felices a las deidades. ¿Será entonces que estos tributos que se daban ya de por sí a los dioses se siguen manteniendo, solamente que se avisa que va a haber un ritual de sangre, todo el mundo va a estar asustado? Mejor digo, fue un accidente. Fue culpa de un asesino, fue una guerra, fue un atentado. Toda esta forma de ocultarlo suena bastante bien. Porque si le digo a la gente que va a ver, mira, hay gente que tiene que morir porque tenemos que alimentar a estos arcontes que mantienen viva esta granja de hormigas que somos. Y eso da un poquito de miedo. Esa es parte de la conspiración. Pero eso es solo una leyenda. Las leyendas son... Esto no lo escucharon de mí. Exactamente. No, porque como digo, tomarlo en cuenta como otra posibilidad de todas las que hay, ¿sí? Bueno, ya vamos cerrando. No tengo ni idea de qué vamos a ver en el próximo programa, que es algo que no calculamos. Mira, yo por ahí estaba pensando, lo vamos a debatir en el aire. Pasar un tema si lo pensamos. Dale, pasamos una canción. Martín, ¿me tiras una canción y ya después cerramos el programa? Coldplay. Dale, poné el tema de Coldplay. Una última y ahí llegamos al final. Para conformar a las redes musicales.
Muy bien, ahí estamos de regreso y ya en estos últimos minutitos entonces, ahí los dejamos con Jack el Destripador, esperamos que hayan disfrutado del programa. Y bueno, la semana que viene tenemos, por lo menos en esta idea que se nos ocurre, ya veremos si lo cambiamos o no, pero vamos a hablar de la glándula pineal plenamente y toda la simbología que tiene para todas las culturas, porque todas coinciden en algo, en ese viaje de ese tercer ojo, pero fisiológicamente existe. Hay una glándula que segrega el dimetiltriptamina que te manda a dormir y es un alucinógeno natural. Claro, pero vamos a encontrar que hay una raíz. Sí, justamente ayahuasca, peyote, todo esto lo tiene naturalmente y que te lo permitiría accesar mucho más rápido, pero ahora guarda con eso que tiene ciertas complicaciones. Sí, hay varios. Descartes, por ejemplo, hizo mucho el trabajo del filósofo, que hablaba como el asiento, el lugar fijo que podías abstraerte y que había que es el único, digamos, órgano o que no está dualizado, ¿no? Que tenemos dos ojos, dos orejas, dos pulmones, pero lo más importante, un corazón y una glándula pineal. Entonces son puntos que si hay una sola, único, debe ser importante. Entonces Descartes lo marcaba. Hay un estudio, la que es la dimetiltriptamina, que es la molécula de Dios, que hay un libro, una película, un documental. Así que podemos trabajarlo. Vamos con eso. Listo. Hasta aquí cerramos el programa. Martín, mandame música de cierre, por favor. Ahora. Muy bien. Entonces, vamos a hacer lo siguiente. Ya les hablamos de la realidad. Como siempre decimos del programa, cada vez se vuelve aún más compleja. Pero aún así, preferiría que les demos una mentira. Lo dejamos hasta aquí. Muy buenas noches. Gracias, Santi. Gracias, Maxi. Muy buenas noches a todos. Gracias, buenas noches.